Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de EBIS Tech Leaders, el espacio donde exploramos las tendencias más innovadoras en tecnología, inteligencia artificial y transformación digital de la mano de expertos de referencia. En el episodio anterior estuvimos con Adrián Bertol imaginando el impacto de la IA en la próxima década, pero hoy damos un giro más crítico y actual. Hoy tenemos un episodio imprescindible porque vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos: IA generativa y ciberfraude, la carrera entre delincuentes y tecnología. Para ello tenemos el honor de contar con Luis Buera, gerente principal de investigación en Microsoft, un experto en ciberseguridad, en inteligencia artificial, que trabaja en primera línea para detectar y cambiar fraudes digitales. La IA generativa está cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología, pero también está revolucionando las tácticas de los ciberdelincuentes, obviamente. Desde deepfakes hasta ataques automatizados, los modelos avanzados de IA han elevado el nivel de fraude digital. Esta tecnología ha abierto nuevas fronteras en la tecnología, permitiendo la creación de contenidos que antes eran inimaginables. Sin embargo, esta misma capacidad ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para sofisticar sus ataques. Un ejemplo reciente es el ataque a la página web del Ayuntamiento de Toledo por un grupo de activistas rusos, no sé si os acordáis, afectando también a otras instituciones y empresas en España, como la Diputación de Valladolid o la AMT en Madrid. A nivel global, las organizaciones han enfrentado un promedio de 1.876 ataques por semana en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un incremento del 75% respecto al mismo periodo del año anterior. Con Luis exploraremos cuestiones claves como: ¿cómo ha evolucionado el ciberfraude con el auge de la IA generativa? ¿Qué papel juegan los deepfakes en la suplantación de identidad y la desinformación? ¿Cómo se puede usar la IA para detectar y prevenir fraudes generados por otras IA? Un debate imprescindible para todos los que quieren anticiparse a las amenazas del futuro digital. Y por supuesto, al final de esta charla, de este podcast, abriremos un espacio para preguntas, así que no os lo perdáis y participad. Vamos a empezar ya. Luis, un placer tenerte hoy con nosotros en EBIS Tech Leaders. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Oye, tu trayectoria en el mundo de la ciberseguridad y la inteligencia artificial es impresionante, y creo que pocos pueden darnos una visión tan completa sobre cómo la IA y la IA generativa está impactando el fraude digital, ¿no? Bueno, he de decir que en realidad nosotros estamos más enfocados a la parte que has comentado de deepfakes o generación de voz sintética, principalmente, que es porque nosotros trabajamos sobre todo en biometría de voz. Entonces, todo lo que está relacionado con suplantar la voz de una persona, por una parte, para nosotros obviamente es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que proteger, y que ha cambiado mucho, como has dicho, en los últimos tiempos, debido a los modelos que hay ahora, que son muchísimo más potentes que hace unos años. Y por otra parte también trabajamos con detección de fraude, donde utilizamos no solo la voz, sino también los lenguajes, los modelos de lenguaje, tanto los grandes modelos de lenguaje, LLMs, como los pequeños, que también nosotros normalmente preferimos utilizar los pequeños, adaptarlos a nuestros casos de uso, por temas obviamente de cómputo y de coste. Interesante. Pues si quieres también arrancamos con una serie de preguntitas que hemos preparado. ¿De acuerdo? Y sobre ellas pues ya iremos avanzando, y sobre todo también iremos generando ese, sobre todo en los oyentes, ¿no? Vamos generando ese debate, ¿no? Que dejaremos para el final preguntitas, si la gente se anima y si hay tiempo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, pues mira, quería arrancar contigo para que nos cuentes cuáles son los principales riesgos de fraude impulsados ahora por la IA generativa. Pues, como digo, centrándonos un poco en nuestro trabajo, claro, puedo ponerte un ejemplo simplemente. Hace unos años, no tantos, cuando se vendía o cuando nosotros vendíamos una solución de biometría de voz, siempre una de las típicas preguntas era: ¿qué pasa si alguien coge mi voz, la graba y la reproduce, ¿no? Sí,
¿entrará por mí o no entrará por mí? Y en aquellos años pues decías, bueno, sí, tenemos soluciones que tratan de detectar esas situaciones, pero no se pasaba mucho más de ahí. Simplemente era como un tic, ¿no? Lo tenemos, ya está. No se testeaba porque no era un caso que se diera. Actualmente no es así. Actualmente hacen la misma pregunta, porque sigue habiendo la misma duda, pero ahora no. Ahora tienes que demostrar que realmente detectas esos deepfakes o esas voces que han generado a partir de sintetizadores de voz. Y tienes que funcionar bien, porque está pasando. Hay miles de ejemplos en los que se ha utilizado la voz de otra persona, tanto bien para defraudar directamente, acceder a una cuenta bancaria y extraer dinero, o conseguir que alguien transfiera dinero a otra parte, como desinformación, como también has comentado. Ahí está, por ejemplo, creo que fue en las primarias de Estados Unidos. Fue un caso muy sonado porque apareció un audio de Joe Biden diciendo en las primarias de New Hampshire que por favor no votéis porque eso ayudaría al Partido Republicano. Aquello yo creo que tuvo tanta repercusión que incluso un montón de laboratorios en el mundo cogieron ese audio para intentar incluso detectar cuál era el sintetizador que se había utilizado. Y al final se dio con él. Y creo que al final la persona que se consiguió saber qué persona lo había generado y bueno, en estos momentos preferiría no ser él. Pero vamos, sí, está cambiando mucho. Y la principal diferencia es que los modelos son totalmente distintos. Si tú piensas hace unos años, los sintetizadores, tú lo escuchabas y sabías perfectamente que era un sintetizador. Era muy robótico, muy metálico, no tenía una prosodia adecuada. Actualmente no es así. Actualmente hay sintetizadores que son muy difíciles de distinguir para una persona, o prácticamente imposible de distinguir para una persona. Y no solo eso, sino que antes, si querías un sintetizador realmente bueno, tenías problemas de latencia, de tal manera que cuando tú querías generar o sintetizar la voz, no estabas respondiendo ya a algo que te habían preguntado, porque no habías tenido suficiente tiempo como para generar la voz. Actualmente no es así. Actualmente hay herramientas de lo que llaman, por ejemplo, voice conversion, en lo que tú vas hablando y en este momento estarían cambiando, por ejemplo, mi voz y poniendo la tuya a la vez que yo estoy hablando. Y en el momento en que esas herramientas se hacen tan potentes y tan fáciles de usar, el riesgo sube, eso está claro. Eso en la parte más de voz. Si quieres, en temas de LLMs, ahí no hay límite. Prácticamente nosotros... Ahí se distingue entre distintos conceptos, fraude o abuso, ¿no? Pero es común encontrarte casos en los que un bot con un modelo de lenguaje está interactuando contra otro bot. De tal manera que, por ejemplo, tú tienes un bot e intentas negociar la factura de la compañía telefónica. Y entonces utilizas el propio bot para que negocie por ti. Eso no es... En nuestro caso lo consideramos abuso, no fraude, pero te puedes imaginar que sí que puedes llegar al fraude fácilmente. Incluso puedes combinar las dos cosas. Puedes combinar el sintetizador con el modelo de lenguaje, de tal manera que el modelo de lenguaje entiende lo que tú me estás diciendo, genera una respuesta, se la dice el sintetizador, que sintetiza con la voz de otra persona, y así va consiguiendo toda la información que necesita, acceder a la cuenta bancaria o lo que haga falta. O sea que yo creo que ahora el límite es la imaginación, prácticamente. Claro, esto da miedo lo que cuentas, ¿no? Pero que al final es la realidad en la que estamos, ¿no? Y yo creo que llega un momento en que ya no se distingue, ¿no? Lo que es real de lo que está generado por la IA. Has hablado del sintetizador, has hablado de la voz, entiendo que en la imagen también hay mucha imagen, o de documentación, ¿no? Documentación, digamos, oficial, legal, también habrá mucho de eso, ¿no? Y luego también habrá de texto, ¿no? Mensajes, ¿no? Mensajes que nos lleguen, no sé, una multa de tráfico o yo qué sé, ¿no? O que realmente hayamos cruzado la frontera en no sé dónde, o un billete de avión. O sea, esto, lo que tú dices, o sea, la imaginación al poder, ¿no? Sí, bueno, si recuerdas hace unos años, cuando se recibían los típicos mails de spam, era muy fácil saber que era un spam, pues porque no estaba bien escrito,
porque había faltas de ortografía. Eso ahora ya no pasa, ahora ya está mucho mejor hecho y en parte es por todos estos modelos. Y en cuanto a lo de que no sean capaces de reconocer, nosotros, hombre, en el tema de la voz es cierto que hace mucho tiempo que perdimos la batalla ante las máquinas. O sea, es como en el ajedrez, por ejemplo, donde ya no tenemos nada que hacer. Pues en la voz, si tú quieres hacer biometría de voz, tú puedes decirme, no, es muy fácil, porque cuando me llama una persona conocida yo la distingo en un segundo prácticamente. Y eso es correcto. Pero si tú coges dos voces de dos personas y te preguntan si son la misma persona y no las conoces, y más aún si hablan en un idioma desconocido para ti, es realmente complicado saber que es la misma persona. Y con los sintetizadores pasa lo mismo. Nosotros hemos hecho pruebas y la gente, aun cuando están preparadas, porque les dices, dime si es real o no es real esta voz, con lo cual ya estás predispuesto a tratar de distinguir si es real o no es real. En aquellos casos, pues fallan como la mitad de las veces. Entonces, estamos llegando a un punto en el que estoy de acuerdo en esa afirmación, que es muy difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira. Es cierto que, de alguna manera, los propios creadores de modelos se están empezando a involucrar en eso. Y ya podemos hablar, si quieres, de la inteligencia artificial responsable, donde pues, hay ciertas cosas que quizás en su momento se podían hacer y ahora no se pueden hacer con esos modelos porque las prohíben de alguna manera. Ahí hay algún ejemplo. Yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar con modelos de lenguaje no grandes, que una de las cosas que se hacía, por ejemplo, era comparar palabras. Y entonces tú decías, si un hombre es un doctor, ¿una mujer qué es? Y te respondía, enfermera, lo cual está completamente sesgado. Entonces, todas las cosas las están cambiando. Ahora empiezan a poner ciertas reglas para evitar que los modelos te hagan esas cosas. En los últimos modelos de GPT no puedes sintetizar voz de ciertas personas. Ya está prohibido. Ponen como una capa para evitan hacer chistes de cierto tipo. O sea, ahí ya hemos llegado a un punto en el que la tecnología es tan buena que tienes que empezar un poco a tener cuidado con ella. Y los primeros, los creadores de los modelos, y los segundos tenemos que ser, yo creo, los usuarios, que tenemos que entender qué se puede hacer con la tecnología y qué no se puede hacer con ella. Vale, entonces, llegados a este punto, desde tu departamento, ya no te digo desde Microsoft, ¿no? Que Microsoft es muy grande, pero ya te digo desde tu departamento o de tu área, ¿cómo estáis valorando? O sea, porque al final, ¿qué impacto tiene, ¿no? el deepfake o los deepfake en la suplantación de identidad y en la desinformación? O sea, ¿qué impacto está teniendo, ¿no? Ahora mismo o va a tener? Sí, tiene mucho impacto. Es curioso porque una de las conclusiones a las que se suele llegar cuando haces este análisis es decir, bueno, pues si me puede suplantar la voz, la biometría de voz ha muerto, ¿no? Porque ¿a dónde llegamos? Y nosotros, no sé, quiero pensar que no de una manera sesgada porque trabajamos en ello, decimos que es todo lo contrario, porque la biometría de voz es el primer filtro para evitar la suplantación o para evitar este tipo de deepfakes, la desinformación. Porque no todo pasa. Tú puedes tener un sistema de biometría y un sintetizador puede entrar alguna vez. Entonces necesitas un sistema que detecte que es un sintetizador. Pero buena parte de los intentos ya el propio sistema no los permite. Con lo cual, en ese sentido, hay obviamente un cierto riesgo y la verdad es que cuando hablas con los clientes pues te pueden decir que están un poco preocupados por este tipo de situaciones, sobre todo cuando surgen pues típicos artículos periodísticos en los que un periodista, igual lo has leído alguna vez, un periodista intenta entrar en su cuenta de un banco X sintetizando su propia voz. Pues claro, luego eso tiene mucha repercusión porque se publica. Hay que tener en cuenta que casos que suceden en bancos de verdad, ellos prefieren no publicarlos y no decir que han entrado en mi sistema, ¿vale? Pero sí que produce una cierta alarma
Y yo creo que en ese sentido nosotros creo, de nuevo, espero que no de un modo sesgado, creo que parte de la solución está en la propia biometría. También podemos empezar a pensar, decir, oye, ¿qué tal si los sintetizadores no entran en un sistema directamente? ¿Qué tal si los sintetizadores nos ayudan? Porque, y esto quizás es poco más personal, se está creando un ciclo que se está realimentando de alguna manera. Hoy sale un sintetizador, nosotros tenemos que detectarlo, lo detectamos. La semana que viene sale otro sintetizador, tenemos que detectarlo. Se vuelve un ciclo que puede ser hasta diabólico en algún punto, porque si ves cómo se generan los sintetizadores, uno de los conceptos o una de las métricas que utilizan para saber si un sintetizador es bueno o no, es decir, si se parece mucho a la persona a la cual de alguna manera de la que quieren generar la voz. Y esto, lógicamente, no ponen a gente escuchando, porque es muy caro. Hay métricas de ese estilo, pero es muy caro, muy costoso, no escala. Y entonces utilizan sistemas de reconocimiento de voz, hay sistemas de reconocimiento de locutor para saber si se están acercando, con lo cual estamos generando un ciclo vicioso en el que los sintetizadores utilizan la biometría de voz para saber si están haciendo una buena señal, un buen audio, y nosotros, por otra parte, tenemos que detectar todavía de una manera más imperiosa, porque ellos mismos están forzando a que pase el sistema. Entonces, yo ahí creo que, en ese sentido, de alguna manera deberíamos trabajar conjuntamente, porque yo creo que los objetivos, de alguna manera, de las distintas tecnologías deberían ser un poco distintas. Un sintetizador debería generar una voz natural, humana, que se parezca, pero en el momento en el que ya empieza a entrar la inteligencia artificial y modelos muy potentes, como también utilizamos nosotros, el que se parezca al oído puede no implicar que se parezcan las características que estamos extrayendo para ver si son la misma persona o no. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar en conjunto para evitar esto que estamos comentando, de que una tecnología, una inteligencia artificial, vaya contra otra inteligencia artificial. Y ahí estamos, la verdad. O sea, es un tema quizás más personal esto, pero yo creo que hay que trabajar en conjunto entre todas. De la misma manera que los LLMs, igualmente. También los mismos LLMs se han dado cuenta, han dicho, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo le pido una cosa a un LLM que no es ética y me la está dando. Entonces ellos mismos tienen que ir para atrás y decir, espera, vamos a poner algo para evitar este tipo de cosas. En la medida de lo posible, porque siempre hay ejemplos y contraejemplos. Luis, y en ese trabajo que estáis detectando, ¿no? Que te dedicas a detectar esos sintetizadores, ¿no? Y luego entiendo que hay un análisis, ¿no? De cada sintetizador y tal. Ahí también descubrís patrones, o sea, me refiero, detectáis un sintetizador y no hay unos patrones detrás que tú digas, bueno, es que esto está lanzado de manera masiva, o no sé cómo decirlo, porque se van generando también patrones, ¿no? Y entonces se lo van lanzando. Sí, hombre, el problema en el fondo eso es lo que creemos. Creemos que hay patrones, que hay artefactos que hacen que nuestros sistemas detecten los sintetizadores. El problema es que en el momento en el que trabajas con modelos tan grandes, esa visualización o esa cosa que te puedes imaginar en la cabeza, es muy difícil luego plasmarla en algo que tú puedas entender y decir, mira, encontramos este patrón. Hay mucho trabajo científico en eso, de entender por qué un modelo te está diciendo una cosa o te está diciendo otra, ¿vale? Eso es algo que nos encantaría a todos y que si los modelos son pequeños es fácil, pero cuando los modelos empiezan a ser muy grandes es más complicado. Sí que es cierto que en el tema de los sintetizadores, los propios sintetizadores se componen de distintos módulos, ¿de acuerdo? Y aunque tengas dos sintetizadores distintos, muchas veces comparten algún módulo. Sobre todo la parte última, lo que llaman el vocoder, que es la que genera ya la señal de voz, ese muchas veces es parecido o es el mismo en varios TTS, con lo cual eso de alguna manera sí que nos ayuda, porque si bien detectar el vocoder no es el 100% del trabajo, es una parte del trabajo. Entonces, si mañana
tú generas o creas un nuevo TTS y tiene el mismo vocoder que otro, bueno, quizás lo detectemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay patrones? Sí. ¿Creemos que los hay? Sí. ¿Es difícil visualizarlos? También. Pero bueno, ahí estamos, ya te digo, hay mucho trabajo en visualización y en entender, ¿no? Lo que nosotros llamamos interpretabilidad humana del modelo, de cómo, dije esto. Hay trabajos y de hecho, por ejemplo, con imagen eso se ve fácil a veces, que dicen, bueno, esto es un elefante y el sistema dice dónde está el elefante, entonces vas viendo las distintas partes de tu red neuronal y vas viendo, pues mira, se está fijando en esta parte, aquí se fija en otra. Cuando ya tienes otras variables como el tiempo ya es un poquito más complicado, pero se está trabajando en ello. Bueno, es muy interesante, es que hay... Y siguiendo en este orden de IA generativa y fraude digital, ¿cuál ha sido para ti el caso más sorprendente o el que más te haya impactado o peligroso, que conoces? Hemos mencionado ya varios, ¿no? Pero para ti, ¿qué te haya sorprendido más, ya no solo desde el punto de vista tuyo profesional, sino además fuera de eso? ¿Qué caso así que se haya usado la IA, ¿no? Y en este caso IA generativa para el fraude, a ti te ha impactado más? Bueno, en realidad, yo es que creo que lo que te he dicho antes, el límite es la imaginación. Entonces, te sorprenden más o menos, yo creo, según a la persona o el tipo de personas a las que han intentado engañar o defraudar. O sea, por ejemplo, hay casos que a mí me pueden llamar la atención, pero por curiosidad, ¿no? Por decir, oye, pues no me imaginaba yo que pudieran utilizar para esto, pero por ejemplo, yo creo que fue el año pasado, generaron vídeos de mujeres y se ponían en contacto con hombres para, bueno, de alguna manera vender un tipo de relación, ¿no? Una vez que conseguían enganchar a esa persona, luego, obviamente, una vez que habían pagado, luego le pedían más dinero para evitar hacer público aquello que habían hecho. Y esto mismo, el mismo ejemplo, pero para otro tipo de personas de alto poder adquisitivo, lo hacían también para simplemente hablar con esa persona y sacarle información, que luego podían utilizar para defraudar. Entonces, a mí me parece curioso, pero más por un tema social o sociológico, más que nada. Pero, por ejemplo, en este caso que te estaba comentando, cuando los detectaron, habían defraudado como 50 millones de dólares. Simplemente con esa aplicación que a mí personalmente no se me ocurriría. Yo trabajo para biometría de voz en bancos, yo imagino entrar en una cuenta bancaria o intentar coger información llamando al banco y haciendo preguntas, ¿no? Tipo phishing. No se me ocurriría este otro tipo de aplicaciones. Había otras, esa fue hace más tiempo, que era, pero también, de nuevo, me resultan curiosas por un tema más sociológico, pero era en un país en el que las personas jubiladas tenían que llamar para que les dieran la pensión, de tal manera que comprobaban que esa persona estaba viva. Y entonces, lo que sucedía a veces es que cuando la persona mayor, pues bueno, ya se estaba acercando al final, sus propios familiares lo grababan para luego seguir llamando al sistema para que le dieran la pensión una vez que hubiera fallecido la persona. Y mientras no cruzaran datos, ellos seguían cobrando la pensión. Esto era un ejemplo también, de nuevo, que me resulta curioso por un tema de cómo la gente acaba utilizando estas tecnologías para múltiples situaciones. Por eso decía que el límite es la imaginación. No hay otra ahora. Bueno, interesante. Oye, y ahora claro, estamos viendo ahora es el fraude, ¿no? Y es como, digamos, esa marea gris, negra, como quieras ponerla, el color que quieras ponerla, y que a lo mejor nos pone delante un panorama muy desolador, ¿no? Que tú dices, wow, o sea, al final tenemos que tener muchísimo cuidado, que obviamente, pero que a lo que voy es que, es que ha venido la IA y la IA generativa
provocando pues bueno, muchos desastres, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podemos darle un poco la vuelta a la tortilla en el sentido de que, vale, la IA, o sea, es una herramienta, es una tecnología, como cualquier otra tecnología que se puede usar de manera negativa o de manera positiva, ¿no? Que impacte, ¿no? en la sociedad, etcétera, ¿no? Si le damos la vuelta, la IA generativa o la IA, ¿cómo la podemos ver ahora? O sea, entiendo que habrá ahora mecanismos para la defensa contra el fraude, ¿no? O sea, ¿cómo podemos usar modelos de IA para detectar y prevenir estos fraudes, ¿no? generados por la propia IA? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo eso, básicamente, ante el problema de la síntesis o el problema de utilización de guiones, ahí es donde entrarían ya los LLMs también, para obtener información. La IA se puede utilizar para detectarlos. De hecho, como comentaba antes, nosotros ya prácticamente no los podemos detectar en muchas ocasiones. Pero un buen modelo sí que lo puede hacer. Entonces ahí, de la misma manera que se utiliza, como bien dices, la inteligencia artificial de una manera negativa, nosotros también podemos aprovechar esa inteligencia artificial y hacer modelos para detectar. En principio, en el caso concreto de detectar si un audio es sintético o no, no deja de ser un clasificador binario. Tienes el audio, se lo pasas a tu modelo y el modelo te dice si es sintético o si es real, simplificando un poco el problema. Y las mismas herramientas que se pueden utilizar pues, para construir un modelo de lenguaje, esos módulos que utilizan, esos transformers, pues, por ejemplo, tú los puedes utilizar para tu clasificador binario. O las mismas redes neuronales que se utilizan para sintetizar, tú las puedes utilizar también para detectar. Entonces, yo creo que están para todo, o sea, pueden servir para todo. Cualquier tipo de solución o cualquier herramienta que antes, por ejemplo, podías tener, ahora la puedes hacer con estos modelos. Un reconocedor de voz, por ejemplo. Un reconocedor de voz antes, pues fallaba bastante. Y ahora tienes modelos que funcionan muy bien porque están basados en modelos mucho mejores. Los modelos de lenguaje no los han inventado ahora. Los modelos de lenguaje vienen de hace muchísimos años, cuando se utilizaban para reconocimiento de voz. Pero ahora han llegado a otro nivel, a un nivel muchísimo más alto. Entonces yo creo que toda la tecnología en general y todos estos grandes modelos y todas estas grandes redes neuronales las puedes utilizar también para detectar, y de hecho debes utilizarlas porque con los métodos anteriores no los detectarías. Posible. Entonces, nosotros, ya te digo, hacemos sistemas que reconocen voz sintética, reconocemos también cuando una transcripción, un texto es de fraude o no es de fraude, y para eso tenemos que utilizar los modelos de lenguaje, los LLMs o los SLMs. Tienes que utilizar todas las herramientas a tu alcance, de alguna manera. Igual que el fraude utiliza todas las herramientas, nosotros tenemos que utilizar también todas las herramientas. Entonces, ¿es posible que lleguemos a un punto donde solo una IA pueda detectar un fraude generado por otra IA? Sí, yo creo que en algún punto estamos ya ahí. Es lo que te comentaba antes. Si tú escuchas ciertos audios y te pregunto si son sintéticos o no, probablemente falles cerca de la mitad. Nuestros sistemas no fallan la mitad, ciertan bastante más. Entonces, ya tienes que llegar a esos puntos porque al final son muchos parámetros que vas a mirar. Con toda la cantidad de datos que hay, porque esa es la gran ventaja. ¿Por qué la IA está donde está? Porque, entre otras cosas, porque hay muchísimos datos que antes no había. Es lo mismo. Las redes neuronales también no son de ahora. Llevan muchísimo tiempo, pero no han empezado a ser poderosas hasta que no ha habido suficientes datos, suficiente hardware como para hacerlas correr, algoritmos para entrenarse. Entonces, yo creo que sí, estamos en ese punto en el que si quieres detectar
un fraude generado por IA, probablemente tengas que utilizar otra IA. O sea, y por tanto esa IA, digamos, policía frente a la IA, digamos, delincuente, claro, esa IA policía cada vez también tiene que ir mejorando, ¿no? Para poder detectar mejor ese delito o ese fraude, que también ese fraude se va sofisticando, digamos. De alguna manera, ¿no? Claro, es lo que comentábamos antes, ese círculo vicioso que se genera ahí de decir, bueno, yo quiero detectar algo nuevo, vale, tengo que mejorar mi sistema, pero claro, el defraudador también se da cuenta de eso, o el defraudador va a utilizar lo último en tecnología que tenga a su alcance, y nosotros tenemos que estar al mismo nivel. Entonces se convierte todo en una realimentación muchas veces no querida, de alguna manera, pero es lo que comentaba antes del sintetizador y la biometría. Los que generan sintetizadores no quieren acabar con la biometría, ni la biometría quiere acabar con los sintetizadores, ni mucho menos, pero se genera ahí de una manera no querida ese círculo que yo creo que es en el que nos tenemos que sentar y tenemos que trabajar conjuntamente para romperlo del todo. Y yo pienso que se puede de alguna manera si buscamos obtener los objetivos que queremos a partir de caminos distintos, que creo que se puede, pero sí, o sea, es un no parar. No te puedes ni imaginar la cantidad de veces que nos llaman y nos dicen, oye, ¿habéis visto este nuevo sintetizador? ¿Sois capaces de detectarlo? Y dices, bueno, pues espera, vamos a mirarlo. Y al mes siguiente, oye, ¿habéis visto este otro sintetizador? ¿Lo podéis detectar? ¿Cómo funcionáis? Y es como, estamos constantemente, de hecho en el equipo, hay una parte del equipo que se dedica única y exclusivamente a generar datos, con lo último que encontramos. Entonces tenemos gente generando datos y gente reconociendo. Porque en el momento que te pares, ya te han adelantado. Sí, pero al punto que también iba esto, Luis, es que tanto esa IA policía como esa IA, digamos, delincuente, se pueden ir mejorando, pero ellos mismos, o sea, quiero decir, se puede entrenar de tal manera que ocurre este impacto, pues respondes de esta manera, pero también puedes responder de otra por ti mismo y sí. de manera mejorarte. Sí, eso hay mucho trabajo sobre eso. Eso es lo que llaman redes adversarias. Entonces, donde tienes lo que llaman el defraudador que tú decías, le llaman el generador y el policía es el discriminador. Y entonces haces un entrenamiento de las redes neuronales en ciclo, de tal manera que el defraudador intenta engañar al clasificador, al discriminador, y el discriminador intenta mejorar. Y eso se hace sobre todo para entrenar los discriminadores. O sea, una manera de entrenar un clasificador de fraude no fraude sería lo que tú comentas. Es decir, bueno, hay una manera directa que sería, yo tengo ejemplos de fraude, ejemplos de no fraude, lo meto en mi modelo, es un clasificador binario y ya está. Y luego está la otra en la que dice, espera, que yo voy a ir generando cada vez ejemplos más difíciles de fraude, más difíciles, que traten de engañarte. Y entonces fortaleces así el entrenamiento del discriminador, que es el que va a clasificar si es fraude o no fraude. De eso hay mucho, de eso también estamos trabajando, pero sí, se conoce como redes adversarias. Es que, claro, es que yo entiendo que es, o sea, vuestro trabajo es un trabajo frenético, ¿no? En el sentido de que cada día o cada semana o a corto plazo tenéis que mejorar o cambiar la metodología. O sea, al final no es una cosa, ¿no? Sí. No sé cómo decirlo, ¿no? McDonald's, yo hago patatas en hamburguesas y tal y ya está. Eso es lo mismo siempre, ¿no? En tu caso, me voy a un caso extremo, ¿no? Pero en tu caso es que tenéis que ir mejorando incluso también la manera de trabajar, ¿no? Sí, no, estás en lo cierto. O sea, nosotros trabajamos en ciclos y cada ciclo es lo mismo. Por ejemplo, normalmente cuando se ven artículos, entonces tú ves, bueno, pues hemos probado esta base de datos. Nosotros cada cierto número de meses cambiamos las bases de datos. Bueno, más que cambiarlas, las incrementamos. Entonces los resultados que teníamos ayer
ya no son los que tenemos hoy. Lo cual es como un poco, o sea, el mismo sistema, para nosotros, un sistema que tenemos hoy, mañana funciona peor. ¿Por qué? No porque el sistema haya dejado de funcionar, es porque los datos son distintos. Lo vas a testear con otros datos que son más difíciles todavía. Entonces tú puedes estar muy contento hoy porque tu sistema funciona muy bien, pero mañana va a funcionar mal. Entonces tienes que cambiar toda tu metodología, tienes que cambiar y generarte todos esos datos nuevos para luego volver a empezar y decir, venga, otra vez, vamos a volver a empezar. Vamos, antes estábamos aquí de bien, así de bien, pues ahora tenemos que estar igual de bien, al menos, con los nuevos datos. Y así constantemente. La parte positiva es que esto pasa para la detección de voz sintética. Para otras tareas en las que trabajamos son más estáticas y no tenemos que estar corriendo como locos cada 2-3 meses y cambiando todo prácticamente. Pero sí, cambia. En el momento en el que tu entorno en el que trabajas es tan dinámico, o vas a la misma velocidad o parecida, o cada vez vas a ir más atrás, más atrás, más atrás, hasta que al final tendrás algo inservible. Mira, y volviendo a la parte un poco así más técnica, ¿cuáles serían o cuáles son las técnicas más efectivas? O sea, también teniendo en cuenta esto que estamos hablando al final, ¿no? Que cada día tienes que cambiar, mejorar, pero ¿cuáles serían las técnicas o la técnica más efectiva para entrenar IA en identificación de fraudes? ¿A qué nivel? O sea, cuando hablas de técnicas... o sea, por ejemplo, hemos hablado de los entrenamientos adversarios. A día de hoy, la verdad es que si te centras un poco en lo que son ya las redes neuronales y vas un poquito abajo, casi todas, o sea, todos aprovechamos de todos. Yo recuerdo cuando empezábamos que era, pues si tú trabajabas en un campo, tú te leías los artículos de ese campo principalmente y bueno, algo parecido si tenías un poco más de curiosidad. A día de hoy es que se reutiliza todo, prácticamente. Entonces, si dices, bueno, pues es que las redes convolucionales para imagen va muy bien. Bueno, pero es que un audio, en el momento en el que pasas al dominio frecuencial, ya es una imagen, con lo cual puedes utilizar redes convolucionales. Si piensas en modelos de lenguaje, pues estás pensando en transformers o en redes recurrentes. Bueno, pero es que el audio tiene tiempo, con lo cual también es como que me entran vectores cada cierto tiempo, ¿no? Como tokens, ¿no? Lo que llaman tokens en los LLMs. Pues también puedes utilizar recurrentes, puedes utilizar transformers. De tal manera que al final hay una cross-polinización de todos los campos, que algo que funciona en un campo, a día de hoy, tardan 2-3 semanas en tenerlo en otro campo, probados. Porque eso también ha cambiado mucho con respecto a cuando yo empezaba, por ejemplo. Y es que ahora es muy fácil conseguir código. Te vas a cualquier repositorio, te bajas código, te dicen cómo hacerlo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que ni siquiera se te ocurría escribir un mail pidiendo código a un autor de un artículo. Y te lo tenías que hacer tú. Y entonces cuando tú escribías el artículo decías, me he comparado con esta técnica, que me lo he hecho yo, y me salen estos resultados. A día de hoy eso es impensable. Y eso es otra de las razones por lo cual todo ha explotado tanto. Porque tienes un artículo, pues parece que funciona bien. Ah, mira, tiene aquí el repositorio de código, espera, que me lo bajo. Te lo bajas, lo pruebas. Ah, oye, pues mira, pues ha ido bien. Esa es la parte positiva. También he de decir, quizás, porque ya empiezo a ser un poco mayor, que tiene la parte negativa que a veces cuando investigamos no vamos al fondo de la cuestión. Simplemente cogemos un modelo, lo probamos, no funciona, pues ¿qué haces? Pues lo dejas y vas a por otro, a ver si funciona. En vez de intentar entrar, cosa que antes cuando no había tantas opciones, pues tenías que acabar entrando hasta el fondo. Pero bueno, eso ya es un tema que discuto con los compañeros de la universidad. Sí, no, ahora las facilidades hay, o sea, al final, con estos, ¿no?
como se dice, pagando un poco más, ¿no? En los planes que hay, ¿no? En Copilot, ChatGPT, Gemini, uno de estos, pues hombre, ya puedes hasta compartir archivos y que te haga un resumen, que te saque una tabla, que te pique código, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, eso... Fermi son historias, ¿no? Sí, no, eso... Ya te digo, bueno, ya si Copilot ya eso ya le pides que te haga la función y te la hace. O incluso empiezas a escribir y ya sabe lo que vas a escribir después y te lo hace. Y, hombre, eso, la verdad es que eso ahí se ha ganado bastante, de reconocer. Yo lo uso y hombre, se codifica mucho más rápido ahora. Eso es innegable. Pero me refería más al tema de compartir directamente eso. Un artículo y te pasan directamente todo el código, con todo el entrenamiento, con todo cómo lo han hecho. Y también ahí no solamente los propios usuarios, yo creo que también las empresas han ayudado. Cuando yo empecé, Microsoft publicaba, pero yo recuerdo el primer paper que vi de Google y era como absolutamente oscuro, no decía nada, era todo como, Dios mío, ¿cómo han hecho esto? Ahora las grandes empresas comparten código, por supuesto, publican muchísimo más que antes. O sea, que yo creo que todo ha ayudado. Y la verdad es que en ese sentido, yo creo que estamos mejor. A pesar de el inconveniente que he comentado anteriormente, yo creo que estamos bastante mejor ahora y eso hace que todo avance mucho más deprisa. Pues mira, Luis, quiero aprovechar, antes de lanzarte ya como así una última pregunta, vamos a aprovechar para abrir el chat. Todos los que estáis aquí como oyentes podéis, si queréis ahora, pues imagino y espero que os hayan sugerido pues algunas dudas, algunas preguntas, algunas cuestiones que queráis plantearle a Luis, pues es el momento. Entonces podéis escribir por el chat y el que no quiera hablar, porque le puedo activar el micro, pues que se puede hacer. O sea, esto lo hacemos de muchas maneras, ¿de acuerdo? Pues mira, está preguntando Julio qué huella deja el sintetizador en el audio para identificar la parte... Aparte de los parámetros del audio que lo identificaría como audio en un humano, ¿cómo se diferencia? Sí, bueno, eso es lo que hemos comentado antes, yo creo un poco, que encontrar los artefactos exactos que luego la red es capaz de detectar no es fácil. Entendemos que hay algo, pero no podemos decir a día de hoy, oye, este audio es sintético porque mira esto que ha pasado aquí o mira esto que ha pasado aquí. Nosotros lo podemos escuchar y podemos estar acostumbrados y tener el oído un poquito más fino, imaginar, bueno, pues será por esto, será por aquello. Pero a día de hoy, al menos en nuestros sistemas, nosotros no trabajamos en explicar por qué el sistema ha detectado que era un sintetizador o no. Principalmente porque tampoco nos lo piden, la verdad, también hay que decirlo. Tenemos el tiempo que tenemos y hacemos simplemente clasificadores y que lo detectan. Pero es un tema bastante interesante que habría que mirar. Pero a día de hoy nosotros no lo hacemos. Muy bien, muy bien. Aquí nos está preguntando Fran, entiendo que si el usuario medio está expuesto a la ciberdelincuencia en Internet, con la IA, las herramientas de las que disponen los delincuentes pueden ser infinitas y muy sofisticadas. Antes de hablar de lo que un usuario avanzado debería hacer para protegerse de estas amenazas, ¿no tendría más sentido utilizar precisamente las herramientas a nivel de protección que puede ofrecer la IA para crear un sistema de seguridad avanzado integrado en la red? Es una pregunta muy... que tiene varios frentes. No sé si a lo mejor Fran quieres... Si el micro, Fran, a lo mejor quieres tú puntualizar mejor. Es que es como muy amplia, ¿no? Vamos a... Fran, te estoy activando el micrófono por si quieres... No sé si me escucháis. Perfectamente, Fran. Adelante. Sí, nada, me refería a eso. Si no tendría más sentido crear una IA integrada en lo que es la red a nivel global para tener
por así decirlo, ese nivel de seguridad que el usuario medio pues no tiene, porque claro, hablamos de la protección a nivel usuario avanzado, creando aplicaciones tanto para internet como para los dispositivos móviles, pero bueno, pienso que ahora mismo estos peligros son exponencialmente mucho mayores, hablando de inteligencia artificial. Entonces, no sé si ese camino sería más corto si la red o internet o las grandes compañías como Microsoft y estas pues hiciesen que esta inteligencia artificial de protección y seguridad estuvieran integradas en la red. Creo que voy como a repetir el mismo ladrillo. No sé si me habéis entendido. Sí, o sea, yo creo que a lo que se podría aspirar es a que las propias herramientas, y es algo que creo que hemos comentado antes un poco y que se está haciendo, que se evite que puedan producir ciertos efectos perjudiciales. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, modelos LLMs que no puedan decirte cómo hacer una bomba, por ejemplo. Es un ejemplo que está ahí. O sea, como que las propias herramientas se pudieran de alguna manera controlar. En ese sentido, por ejemplo, en síntesis de voz se ha hablado muchas veces de marcas de agua, de introducir marcas de agua en el audio, de tal manera que fuera extremadamente fácil detectar que ese audio se ha generado con un sintetizador. Pero yo creo que aún así siempre el mundo es tan amplio que probablemente sea imposible abarcarlo completamente. Imagínate, por ejemplo, que se generaran los audios con marcas de agua. Nadie, pues obviamente aquellas soluciones comerciales lo podrían hacer, pero si un estudiante de doctorado, por decir algo, hace un TTS, no va a poner una marca de agua y lo va a colgar en GitHub y tú te lo vas a bajar, te va a funcionar maravillosamente y ahí no hay marca de agua. Entonces, que todo esté protegido de alguna manera lo veo complicado por lo amplio que es el mundo, pero que algunas herramientas puedan tener ese tipo de soluciones sí que las puedo ver. Sí, yo creo que se entiende bien. No sé si Fran se queda satisfecho con tu explicación, Luis. Tenemos por aquí Viviana, que nos pregunta, como usuarios de la IA, ¿qué medidas podemos tomar para protegernos de las delincuencias cibernéticas? Bueno, supongo que lo clásico, ¿no? Es decir, no des tus datos, no aportes ese tipo de datos que se pueden extraer luego y te pueden ser utilizados en tu contra, obviamente. Creo que eso es lo más sencillo, vamos. Contraseña robustas, ¿no? Sí, bueno, claro, todas esas cosas, eso está ahí, pero vamos. Aplicación y tal, ¿no? Sí, o sea, ese tipo de ideas siguen estando ahí, esas no van a cambiar. Pero vamos. Sí, bueno, esto tampoco... Sí. O sea, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si volvemos un poco al tema de la síntesis de voz, actualmente sintetizan con segundos de tu voz. Ya no es como antes, que necesitaban muchísimo tiempo. Ahora ya no. Entonces, obviamente vamos a hablar. Y si esto acaba en internet, pues tendrán mi voz y podrán utilizarla, obviamente. Pero eso yo creo que en este punto ya es prácticamente imposible. Porque lo que te digo, ya sintetizan con 3 segundos, 5 segundos, ya pueden sacar tu voz. Con lo cual, ahí poco tenemos que hacer. Pero datos personales, eso sí. O sea, yo creo que o sea, llega también a un punto en que
lo básico, pues lógicamente, ¿no? Pues para tu correo electrónico, que sabes, ¿no? Protegerte, todo el tema de IoT en tu casa, ¿no? Si tienes todo tipo de historias reconectadas, tu cuenta bancaria, bla, 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 pues bueno, pues ahí vamos a lo de siempre, ¿no? Bueno, lo de siempre, no digo lo de siempre porque esto ocurrió hace unos años, ¿no? Que uno tiene que, ¿no? Contraseñas robustas, bla, bla, bla. Pero ha llegado a un punto en que efectivamente luchar contra esto, si realmente lo que tú has dicho, ¿no? De voz o de imagen, etcétera, pues tendremos que buscar unas maneras. O sea, habrá a nivel usuario, entiendo yo, habrá unas medidas, ¿no? Que tú tengas que trastear alguna cuestión, ¿no? Algún modelo, alguna historia. Y desde el punto de vista avanzado, pues cada uno se guisará su historia, ¿no? Pero no sé, si yo creo que vamos a llegar a un nivel que cada uno tendrá que, ¿no? O sea, sí, bueno, y después está la aplicación que está por encima, me refiero. Si clonan mi voz mañana y no son capaces de entrar en mi cuenta bancaria, no han conseguido nada. Entonces, mi banco tiene que protegerme también. Tiene que tener o tiene que tener sus propios filtros para saber que aquella persona que está llamando y que está pidiendo hacer algo no soy yo. Puede ser la voz, pero hay muchas más cosas, me refiero. A pesar de que tú llames, cuando tú llamas a un banco, no solamente están mirando tu voz, están mirando muchas más cosas. Están mirando tus patrones, están mirando... Entonces al final lo combinan todo y dicen, bueno, pues va a ser que no hay riesgo aquí. O no, o esta llamada tiene mucho riesgo. Entonces llega un punto también que nosotros podemos hacer lo mejor posible, pero también las aplicaciones tienen que ser capaces de protegernos, yo creo. Si no, dejaremos de usarlo. Pues totalmente de acuerdo. Xiomara nos pregunta, pero bueno, creo que va un poco por la línea que estás comentando ahora, ¿no? Si fueras el CEO o CISO de un banco, ¿qué medidas tomarías para prevenir que tus clientes fueran víctimas de estos riesgos a través de tus sistemas? Sí, ahí nosotros lo que estábamos comentando un poco, ya te digo, no es únicamente proteger justo aquello que estás utilizando para acceder, ¿no? En nuestro caso es la voz, pero puede ser otras cosas, puede ser la cara, puede ser lo que tú quieras, sino también combinarlo todo. Al final nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando tú vas combinando cada factor que vas añadiendo, si luego tomas toda la información y la utilizas conjuntamente, es muchísimo más seguro. Entonces, es lo mismo que decíamos, si no tienes un reconocedor o un detector de voz sintética, pues fallarás más. Metes el detector, ya es más difícil que entre. Analizas después el comportamiento de la persona, está utilizando el teléfono que habitualmente utiliza. O sea, ahí los bancos tienen muchísimas herramientas, lo controlan todo en el fondo. O sea, obviamente si saco dinero en un cajero automático en Madrid y 10 minutos después lo estoy sacando en un cajero en Valencia, algo no está bien. Todas esas cosas las tienen perfectamente controladas. Entonces, eso es lo que hay que combinar al final. Cuantos más factores intervengan o consideres para dar seguridad a tu interacción, mejor. Mercedes nos pregunta, a nivel de avance que tienen a día de hoy los modelos, ¿crees posible que se pueda reentrenar un ChatGPT, por ejemplo, para que dé contestaciones ofensivas, por ejemplo, o discriminatorias, o genere respuestas erróneas? Hombre, no creo que OpenAI lo haga, pero uno obviamente, en el momento que eres capaz de coger un modelo y adaptarlo, puedes adaptarlo como a ti te convenga. Nosotros adaptamos modelos de lenguaje para detectar fraude. Entonces, utilizamos ejemplos de fraude. Pero si tú utilizas otro tipo de ejemplos, puedes llegar a hacer que el sistema funcione mal, por supuesto. Sí, dice Mercedes que se refiere a una persona externa con intenciones poco éticas. Sí. Sí se puede hacer, sí, claro. Claro que sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Estamos llegando ya al final de esta sesión, de este podcast, que ha sido, Luis, muy, muy interesante. Yo, sinceramente, no me imaginaba, ¿no?, en qué momento estamos, pero ya nos lo has dejado
muy claro en qué momento estamos y bueno, entiendo que gracias a empresas como Microsoft y otras tantas, hoy hablamos de Microsoft, lógicamente, que están detrás de hacer un mundo mejor, ¿no? Que se dice, ¿no? Que suena como muy bonito. Luego está la Unión Europea, ¿no? Que se encarga ya, pues, los distintos estados, ¿no? De la Unión Europea, pues regularlo y mejorarlo, que es toda la parte que mencionabas tú, toda la parte regulatoria, ética, que también tiene su punto importante, ¿no? Creo que hay otras naciones, ¿no? Otras potencias mundiales que creo que hasta el momento no tienen el foco allí, ¿no? Te hablo pues de China, Estados Unidos, pues creo que están enfocados en otro objetivo, ¿no? Que también, no digo que sea un objetivo malo, es un objetivo bueno, que tiene también sus consecuencias, pero creo que no están enfocados allí, ¿no? No sé si quieres aprovechar esto, Luis, ya para cerrar, que nos quieras decir algo, comentar algo. No, bueno, que espero que la conversación haya sido útil, que les haya gustado. Y no, simplemente yo creo que, como tú comentabas, la inteligencia artificial puede dar lugar a usos fraudulentos o negativos, pero que no tenemos que olvidar toda la parte positiva que hay detrás, que muchas veces nos olvidamos porque yo creo que genera mucho más repercusión un ejemplo negativo que todos los ejemplos positivos. No lo hemos hablado, pero pensad en la cantidad de avances que está teniendo la medicina por utilizar estos modelos tan potentes. Entonces, que no nos centremos solo en la parte negativa y que pensemos en todo lo que se está ganando en la parte positiva, ¿no? Y bueno, para la parte negativa, pues ya intentaremos que los modelos no lo permitan, o si no hay manera de hacerlo, pues ya intentaremos de otra manera detectarlo y así eliminar esos riesgos que obviamente, como toda tecnología disruptiva o como todos tienen, yo creo. Entonces, pues bueno, espero que el futuro sea brillante al final. Seguro que sí, yo creo que sí. O sea, al final a veces nos ponemos muy momento apocalíptico, ¿no? Catastrófico, ¿no? Que las máquinas van a... Bueno, no lo sé. Yo creo que las máquinas efectivamente tendrán su momento, pero creo que el humano creo que está por delante, ¿no? O sea, al final creo que si somos quienes hemos creado las máquinas, por decirlo de una manera así genérica, pues obviamente sabremos controlarlo, ¿no? O sea, entiendo que sí, ¿no? Pues nada, Luis, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado, que ha sido de mucho provecho. También espero que para el resto de la audiencia también haya sido de mucho provecho.